Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de la unificación de las ciencias con la Torá a través del estudio de la interioridad de los sagrados escritos en paralelo con los pensamientos científicos, las leyes científicas. En esta vez vamos a tratar de responder la pregunta de ¿qué es el mal? El mal, desde el punto de vista de la interioridad de los escritos, es una herramienta que utiliza el mismo creador para ejecutar o ponernos a nosotros a trabajar aquí en este mundo. Es decir, desde la perspectiva hebrea, el mal, nosotros la vemos con nuestros ojos. No hemos aprendido a mirar las cosas. El mal es malo, es una cosa que nos hace sufrir. Pero desde la perspectiva hebrea, el mal es un bien que está oculto. Y esto está representado por una letra hebrea y un número. El número 9, que corresponde a la letra Tet. Vamos a mostrar. Vamos a mostrar sería, comenzamos. Tenemos un número 9, ¿sí? Y si nos fijamos, el número 9 tiene una forma. Primero tiene un círculo, ¿cierto? ¿Y qué implica ese círculo? Ese círculo significa que hay algo adentro. Está encerrado algo dentro, ¿no es cierto? Y ese algo dentro, algún momento tiene que salir. ¿Sí? Este signo 9 de alguna forma fue ideado precisamente bajo esta estructura. El círculo contiene algo adentro, pero no lo contiene para siempre. Este algo que está dentro, esto que está formándose adentro, está en estado de formación, pero la formación tiene que concluir algún momento y por lo tanto esa formación tiene que salir. ¿Y cuál es el ejemplo más cercano a este número 9? ¿Por qué número 9? Porque hay un ciclo humano y que corresponde a 9. Son los 9 meses del alumbramiento. Cuando un bebé está dentro de su madre, está aquí, está en oscuridad. Entonces aquí diremos que simplemente esto es oscuridad. ¿Sí? De hecho, dentro del vientre de la madre, el bebé, el feto, está dentro de una oscuridad. Y es la misma razón por la que cuando una madre va a tener su bebé, ese bebé le llamamos que va va a dar a luz, va a ser alumbrado, ¿no es cierto? Entonces sale de la oscuridad a la luz. Por tanto, cuando nosotros miramos esta similitud, este paralelo en nuestra propia vida, lo que está dentro en oscuridad no es malo. Está en oscuridad en un estado temporal. Y luego de ese desarrollo, está en oscuridad porque se está desarrollando. Luego de esa oscuridad tiene que salir a la luz en 9 meses. Y por eso es que está asociado el número 9 con esta imagen, este dibujo, la estructura. Está asociado también al ciclo de nuestro proceso interno dentro de una madre. Ahora, lo que parece malo
que está por lo pronto en oscuridad, cuando tiene que venir a la luz, tiene que ocurrir un desastre. De hecho, es decir, una madre cuando va a alumbrar, la madre está alegre durante el tiempo de su embarazo y todo eso, pero el momento que ya comienza a presentir que se le acercan sus últimos días, ya comienza a ponerse nerviosa. Nadie, ninguna madre está feliz, saltando porque ya viene el niño. Se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque es un trauma, es un proceso difícil. Se va a tener que abrir sus entrañas, se abren sus entrañas y aquí tiene que romperse el ciclo. Tiene que romperse su cortina que separa la oscuridad de la luz. Y cuando esto se rompe, naturalmente que aquí va a correr sangre y se va a soltar el agua de la fuente y comienzan los dolores. Y la madre sufre muchísimo, y no solo la madre, sino también el niño va a sufrir. Pero desde luego que durante todo este proceso, que hay este sufrimiento, una vez concluido el sufrimiento, luego viene la calma. Cuando ha venido a la luz nuevamente y cuando el niño ha venido a la luz, cuando la madre ha venido a la calma después de todo este proceso, entonces ahora todo ya es alegría. La madre se olvida de todo ese sufrimiento que pasó. Entonces, mirando desde esta perspectiva, lo que llamamos oscuridad está algo escondido y es algo bueno, es algo que va a venir, que está en proceso de germinación, ¿no? Está en proceso de formación. Esta es la visión de la interioridad de los sagrados escritos cuando vemos que en la misma Biblia el creador dice que es el que él mismo creó lo bueno y lo malo. Veamos. Esto está escrito en Lamentaciones 3:38, cuando dice, perdón, veamos vamos a compartir la pantalla. En Lamentaciones 3:38 dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Es decir, el creador es el creador de lo bueno y de lo malo. Eso es una cosa que tenemos que asimilarla. El mismo creador es el que pone lo bueno y lo malo. Ahora, también está escrito en Isaías 47, Isaías 47:5. Perdón, 45:7, perdón, 45:7. ¿Ya? Y vamos a leer un poquito antes para poder entender, ¿no? Dice 45:5, dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay otro, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Es decir, cuando nosotros decimos que Él es el creador y a veces decimos Él es bueno, ¿cierto? Decimos Dios es bueno. Pero, ¿por qué este ser bueno ha creado también el mal? Dice que Él ha creado las calamidades. Veamos desde la perspectiva hebrea qué significa, ¿no? De hecho, en la palabra hebrea, aquí está hablando del mal, ¿no? No solo la calamidad, dice directamente el mal. Dice que
hago la paz y creo el mal, ¿no? Veamos las palabras hebreas, la palabra hebrea que corresponde a mal, que lamentablemente en este verso no está traducido, no está empleada la palabra. La palabra mal, a ver, está aquí, aquí está, Kodesh, Sam, Shalom, aquí dice, creo la paz, ¿sí? Esto es Shalom, paz. Y aquí dice, también creo, que es Bara, el mal, que es Ra. Entonces vamos a mirar la palabra mal, ¿sí? Que dice simplemente Ra. El Ra es lo malo. Entonces dice, Ra es malo, mal, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, todos los sinónimos respecto de la palabra mal. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva hebrea, ¿no? Tenemos que asumir en realidad que de él viene, de él es la fuente de todo lo que ocurre en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Y si hay algo que nosotros decimos que él no pudo haber hecho, estamos en realidad equivocados. Cuando desde nuestra perspectiva decimos que hay alguien más que hace lo malo, ¿no? Hay otro ser. Vimos en el libro de Isaías que dice, yo no conozco a ninguno. Yo soy el que hace todo esto. Entonces, para poder entender al Creador, tenemos que entenderlo no con estos ojos, porque estos ojos me limitan. Estos ojos o estos sentidos son cortinas que limitan mis percepciones de la realidad. ¿Qué tengo que aprender a formar dentro de mí para poder entender realmente al Creador? Tengo que formar esos sentidos espirituales, esos ojos internos, para que esta visión me pueda acercar al verdadero concepto de qué es lo bueno y lo malo. Regresemos a esta parte para ir explicando, ¿no? Todo esto está resumido en el primer verso de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son parte de la dualidad que es necesaria al inicio para la creación. Es decir, antes de que exista este mundo, por definición sabemos que el creador es uno. Es decir, que antes de esta creación no había esta división. Cuando inicia la creación, entonces hay la dualidad. Inicia la dualidad. Y la dualidad es los cielos y la tierra. Entonces, por definición, comenzaremos diciendo qué son los cielos y qué son la tierra. Veamos. Aquí, cielos. Vamos a hacerle un poquito más chiquito para que pueda alcanzar. ¿Ya? Cielos. Los cielos están arriba. ¿Qué más? Los cielos están arriba. Los cielos, desde la perspectiva hebrea, los cielos son el deseo de dar o el altruismo. ¿Sí? A este mismo concepto de deseo de dar se le conoce como varón en la terminología hebrea, y no solo en la terminología hebrea, sino también en la terminología psicológica. ¿Sí? Cuando hablamos de nuestros dos hemisferios cerebrales, se dice psicológicamente que uno es el hemisferio dedicado al razonamiento. Entonces, esto sería razonamiento. ¿Sí? Y el otro corresponde a las emociones, al arte. Entonces,
también bajo la misma estructura, diremos acá abajo que a esto que lo opuesto de los cielos sería la tierra. Y lo opuesto de arriba sería abajo, ¿no es cierto? Lo opuesto del deseo de dar sería el deseo de recibir. El opuesto de varón sería mujer. Pero cuando estamos hablando de varón y mujer, no estamos hablando de nosotros los hombres y las mujeres. Estamos hablando de la estructura interna, de la estructura psicológica de nosotros los seres humanos. Y el opuesto del razonamiento, ¿qué sería? La oscuridad o la ignorancia. ¿Cierto? La ignorancia. O también podríamos decir, en lugar del razonamiento, simplemente serían las emociones, nuestras emociones, en el sentido primitivo. Cuando estamos hablando de emociones e ignorancia, en el sentido inicial, primitivo de nuestra interioridad. Porque desde luego, las emociones son la cosa más hermosa que tenemos. Es decir, en realidad, desde la perspectiva hebrea, esta parte inferior, la parte inferior de toda esta estructura es un tesoro. Lo que vimos en la primera parte que dijimos, esto es lo que está escondido. ¿Por qué se le llama tierra? Porque esto a la final es un tesoro y los tesoros no están encima a flor de la tierra. Los tesoros normalmente están escondidos, ¿sí? Están escondidos dentro y al estar escondidos en la profundidad, están en la oscuridad. Ahora, si esto le llamamos oscuridad, a esto de arriba, tendremos que llamarle luz. Y también le vamos a llamar día. Si a eso se llama día, a lo de abajo también le tendremos que llamar noche. Y si a lo de arriba se le llama día, también le vamos a llamar vida. Es decir, todos estos son términos equivalentes. Ahora, cuando estamos acá abajo, a esos términos, a esos mismos términos, les tenemos que llamar noche. ¿Sí? Y, perdón, sería, lo contrario de luz sería oscuridad. Luego noche. Y si lo de arriba es vida, esto sería muerte. ¿Cierto? Entonces, tenemos esos términos por ahora definidos. Ahora, cuando la escritura habla de vida y de muerte, aquí de vida y de muerte, ¿sí? No habla de esta vida y de la muerte cuando morimos. En realidad habla de ese impulso que nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque podemos estar muertos vivos o podríamos estar vivos estando muertos. Esto puede explicarse o puede un poco compararse con un poema de un poeta colombiano que dice, no hay, no son muertos los que en dulce calma sus restos posan en la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Es decir, desde la terminología hebrea, la vida es un impulso por sobre la vida. La vida es estar vivo más allá de la vida. Y por tanto, la muerte es un estado estático, un estado de no movimiento. Podemos estar en un estado de no movimiento mientras estamos vivos,
cuando no tenemos ganas de progresar, cuando hemos perdido el ánimo, cuando no progresamos, cuando no subimos, cuando no tenemos un propósito en la vida. Eso significa muerte. La vida, por el contrario, es ese impulso hacia siempre alcanzar grados superiores de inteligencia, de conocimiento. Bajo los mismos términos se deben entender también estas otras palabras: luz, día, vida, ¿sí? Y estos: oscuridad, noche y muerte, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de oscuridad, noche y muerte, la oscuridad o la noche, la ignorancia nos permite hacer cosas sin sentido. ¿Por qué nos permite hacer cosas sin sentido? Porque al estar en la noche, es como que estuviéramos caminando sin luz. ¿Podemos ver el camino? Si es una noche muy oscura, no hay luna, ¿podremos con seguridad salir a caminar? Seguramente vamos a caer en el abismo. Y no solo eso, sino que además nuestros pasos pueden ser torpes y pueden dañar las cosas que vamos pisando. Pero por eso que nosotros no podemos ver, estamos cegados, estamos tapados nuestra vista por la oscuridad, entonces nuestros actos son torpes, son malos. Pero de todas maneras es un punto inicial. Desde el punto de vista de la interioridad de los escritos de la Kabbalah, nosotros llegamos a este mundo, aquí, a la tierra, mientras estamos en oscuridad. ¿Qué significa? Que todavía no conocemos, estamos en ignorancia, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar la ignorancia en luz. Es decir, hemos venido a este mundo a iluminarlo. Nuestro trabajo es proveer de luz para que con la luz que yo pueda proveer, también los demás que están a mi alrededor no puedan tropezarse. Pero desde luego que estos términos de luz y de noche y de oscuridad son términos conceptuales. No estamos hablando de la luz, esta luz, y de la otra oscuridad, la oscuridad de la noche. Entonces, bajo estos parámetros, bajo esta dualidad en la que se mueve el mundo, ¿sí? El mundo, mientras su grado de percepción es poco o está limitado, estará todavía en la tierra, ¿cierto? Y si está en la tierra, si está todavía aquí en la tierra, no tendrá el razonamiento suficiente, la luz suficiente para laborar, hacer sus cosas. ¿Cuál es nuestro trabajo mientras transformamos el mundo? Ir en ascenso. ¿Hacia dónde tenemos que ascender? Tenemos que ascender hacia los cielos. Nuestro trabajo es acercar la tierra a los cielos. Es decir, romper esta separación que existe entre estos dos. Aquí es como que si hubiera una cortina de separación. Romper esa cortina de separación para alcanzar con nuestros actos al cielo. Entonces, mientras existe oscuridad, no podremos hacer las cosas, pero mientras conocemos, mientras razonamos, mientras trabajamos la tierra, que esa es también otra perspectiva, ¿no? Hemos venido aquí a trabajar la tierra, a cavar un pozo para encontrar el tesoro que está escondido, ¿no? Cuando encontramos ese tesoro, y hay una paradoja allí,
La paradoja es de que mientras profundizamos encontrando el tesoro que está bien escondido abajo, cuando encontremos ese tesoro que está escondido, habremos subido hacia el cielo. Es decir, mientras profundizamos en la tierra, virtualmente estamos alcanzando el cielo. A eso significa, a eso se refiere a hacer tesoros en los cielos. ¿Dónde están los tesoros? El tesoro está en mi interioridad, en la profundidad mía, en mi inconsciente. Y cuando profundizamos en el conocimiento de mi interioridad, entonces vamos alumbrándonos internamente. Entonces esa luz se va transformando en la luz que alumbra mi propia interioridad. Entonces, desde el punto de vista de la escritura, cuando el Adán estuvo en la presencia del Creador, aquí en el jardín del Edén, ¿sí? Mientras el Adán estuvo arriba en el jardín del Edén, ¿sí? Estuvo en comunión con el Creador, estuvo en la luz, ¿sí? Hasta que, dice, hasta que se le halló en él maldad. Cuando el Adán cae hacia la tierra, ¿sí? Cae hacia la tierra, ¿pero para qué? Para transformar la tierra, para labrar la tierra, para producir frutos. Esto que está simbolizado desde el punto de vista de la dualidad, arriba, abajo, cielos y tierra, está expresado también aquí en el árbol de la vida. Entonces, este árbol de la vida es la estructura interna de nuestra interioridad, la estructura interna de nuestra alma. En este mismo concepto, los cielos y la tierra, lo bueno y lo malo, están aquí. Entonces vamos de la misma forma a dibujar las cualidades intelectuales y las cualidades emocionales, ¿sí? Que están abajo. A esto le llamamos cielos y a esto le llamamos tierra. A esto le llamamos día y a esto le llamamos noche. Todo lo mismo que estábamos escribiendo anteriormente. ¿Cuál es entonces nuestro trabajo? Nuestro trabajo es transformar esos deseos que tenemos aquí. Mis deseos que inicialmente están en estado egoísta. Y si están en estado egoísta, aparecen como que fueran malos. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esos deseos egoístas? Hay que transformarlos, hay que ordenarlos. Cuando transformamos y ordenamos nuestros deseos, nuestras emociones, se convierten en el mejor y más grande tesoro. En este caso, hemos alcanzado eliminando de nuevo esta barrera de separación que existe entre el cielo y la tierra, o entre la cabeza y el tronco. ¿Cómo eliminamos eso? Creando un puente de separación entre los dos. ¿Y qué es ese puente? Eso simboliza como el cuello, como nuestro cuello. El cuello tiene que fijar a la cabeza, pero hay una especie de embudo entre los dos, inicialmente. Ese embudo hace que de alguna forma se dificulte entendernos a nosotros mismos, entrar a conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumergirnos en nuestra propia interioridad para transformarla, dar luz a nuestra interioridad para que en el momento que comenzamos a transformar la interioridad, comenzamos a dejar de ser malos y empezar a ser buenos. Entonces, estos dos mundos que están como separados tienen que ser unificados y estos se unifican a través del conocimiento, lo que nosotros conocemos como la luz. Y justamente aquí dentro, en esta parte, aquí,
Perdón, veamos un poquito aquí. ¿No? Sería ahí. En esta parte hay una hoja, una estructura, una sefirá del árbol de la vida que no está dibujada. ¿Por qué no está dibujada? Porque precisamente corresponde a esa unificación entre el cielo y la tierra, a esa cosa que estamos construyendo. Nuestro trabajo es construir a través del conocimiento, construir ese enlace entre la inteligencia y las emociones. Básicamente todo se transforma a lo que se conoce en el mundo actual como la inteligencia emocional. Cuando nuestras emociones están sin orden, están en caos, somos malos. No hacemos las cosas correctas y somos amos de nuestros deseos. Nuestros deseos son amos nuestros, ¿no? Pero cuando los utilizamos con inteligencia, cuando los hemos encontrado como las cosas más hermosas que nosotros podemos tener, ya aparece en el arte de hablar, el arte de la música, el arte de la pintura, todos los artes que parten de los deseos, de las emociones. Las emociones son las más hermosas en la misma forma que las mujeres. Por eso hemos dicho que a esta parte inferior se le llama también mujer, porque está asociada a las emociones, pero las emociones son tan hermosas como las mujeres. Y cuando las mujeres nuestras están transformadas, son las mejores. La mejor, el mejor premio, el mejor tesoro que un hombre puede tener. Esta es la perspectiva de la interioridad de los escritos. ¿Por qué aparece lo malo? Lo malo es solo un espacio temporal, ¿sí? Antes de que aparezca lo bueno. Y esto está simbolizado nuevamente por el 9, porque 9 meses de gestación antes de que un niño pueda venir a la luz. Y curiosamente, estos 9 meses son también 40 semanas. Las 40 semanas de la gestación de una madre también están expresados en los términos cabalísticos en la Biblia por todos los 40 que encontramos. Son 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, en un estado de formación. Son 40 días y 40 noches que llovió en el arca de Noé, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar también la interioridad del ser humano. Son 40 días y 40 noches de el tiempo que Jesús, Yeshua, estuvo en el desierto en ayuno. Son muchísimos 40 que encontramos en la Biblia, refiriéndose siempre, estos 40 se refieren a este estado de gestación. El desierto también tiene ese símbolo que cuando vamos al desierto, el desierto es para reflexionar. La reflexión sobre nuestra interioridad, sobre encontrarnos a nosotros mismos, para que nosotros podamos cumplir con el mandamiento que dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Si es que yo me amo a mí, puedo amar al prójimo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo amar a algo que no conozco? ¿Me conozco a mí mismo? ¿Me conozco a ese inconsciente que tengo? El inconsciente es la cosa más grande y menos conocida de nosotros. Y a ese inconsciente tenemos que ir a profundizar hasta ir extrayendo las mejores cosas de allí, transformándolas. Y cuando las vamos transformando, vamos conociendo poquito a poco nuestra propia interioridad. Y cuando conocemos de nosotros mismos, comenzamos a amarnos. Nadie puede amar a otra persona que no conoce.
Y es la misma simbología. Si es que yo no me conozco a mí mismo, no me puedo amar a mí mismo. Y como no me amo a mí mismo, soy lo que soy. Cuando aprendo a amarme a mí mismo, comienzo a reconocer no solo mi propia interioridad, sino también la de los demás. ¿Por qué? Porque comienzo a ejecutar el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hasta aquí esta parte. Nos veremos en un nuevo episodio el día de